Hoy puede ser. Ya llegaron las visitas a nuestro estudio, como anticipamos, penúltima visita del año. Viene de rojo, pensé que era Santa Claus de pronto cuando llegó. Puede ser. Pero no. Yo sé que en el futuro sí lo va a hacer. Dejé los renos en la puerta. Sí, un reno 12 y un reno 18 que claro. Tengo que hacer chapa, dijo. Sí. Pero bueno, está bien, no importa. Es el profesor Alberto Martínez del Peso, el magíster Alberto Martínez del Peso, nuestro columnista político que hoy le ha tocado la tarea. No sé, ¿será sencilla la tarea? ¿Será compleja la tarea? El tema es que es 10 de diciembre. El tema es que estamos en un nuevo aniversario de la restauración de la democracia y estamos en el primer aniversario de la gestión del presidente Javier Milei y todo su equipo de trabajo, ¿no? Entonces, creo que la tarea era esa. Así que bueno, no sé. Yo me lavo las manos, claro. A lo Pilato, y lo dejo que nos cuente. Bueno, primero que nada, contento porque ya llegamos al 10 de diciembre acá todos juntos, así que no es menor. Ya juntos estamos, como hermanos. Claro, ya llegamos al 10 de diciembre y eso no es poco. Bueno, y lo otro es, se cumple un año del primer gobierno de Javier Milei, que lo hemos analizado bastante antes y después. Y bueno... Y como siempre hay que empezar con una afirmación, creo yo, como para que el público diga, bueno, esta gente por lo menos nos cuenta algo nuevo. Y como hablábamos fuera del aire, me parece que el gobierno de Milei ha sido exitoso en mostrarse exitoso. La verdad que eso ha sido su principal capital, el de su potencia política, su volumen político que ha conseguido de manera muy transgresora, ingeniosa, le ha dado volumen electoral y de lo volumen electoral saltó al gobierno y todos los pronósticos previos a la campaña planteaban todo esto como un gran interrogante. Todo el mundo daba por descontado, la clase política, si se quiere, que no iba a llegar a cumplirse este primer año, y hoy actualmente, la verdad, hay que mostrar que el gobierno ha logrado muchos éxitos políticos en terrenos que supuestamente le eran adversos, porque cabe recordar que el gobierno asumió con una minoría en el Congreso. Asumió con una minoría en el Congreso y no tenían esta... No es legalización la palabra, pero hace muy poco que se han constituido como partido político La Libertad Avanza, con lo que ya no necesitarían formar alianzas como lo hacían en su momento con el PRO, ya no tienen que responder a ciertos ejes o mandamientos para poder establecer su gobernanza, porque han demostrado... mal que lo han podido llevar adelante a su primer año de gobierno. Sí, en ese sentido, en perspectiva, Milei no iba a llegar porque no tenía un partido de proyección nacional. Bueno, logró instaurarse. Lo otro era que si ganaba en un balotaje no iba a contar con esa mayoría, con lo cual no iba a poder gobernar porque no iba a poder sacar ninguna medida. La oposición no le iba a dejar gobernar o se iba a vivir en paro, movilización, y bueno, nada de eso ha ocurrido. Nada de eso ha ocurrido por fortalezas propias de cómo narrarse ellos y por debilidad de los otros, ¿no? Hay que reconocer que la potencia de este gobierno ha deshilachado todo lo que perdió. Tanto Cambiemos está reformulando, ha sido, Patricia Bullrich ha sido fagocitada por La Libertad Avanza, que era la candidata de la otra fuerza política. Cambiemos, ¿existe todavía Cambiemos? Bueno, es una buena pregunta. Y bueno, y el peronismo sigue dividido, y el kirchnerismo se está dividiendo, y hasta Camioneros se está dividiendo. Sí, aunque hubo una reunión, no decían que había una reunión, Cristina Máximo Massa y... Pero lo que me ha sorprendido, por ejemplo, es que Cristina se ha manifestado por primera vez a favor de Kicillof, lo ha defendido y dice, ¿por qué dicen que yo estoy en contra si yo fui la primera que lo eligió como ministro de Economía cuando los tenía todos en contra, y es un trabajo impecable, bla, bla, bla? Es la primera vez que escucho que soporta la figura de Kicillof, un Kicillof que nuevamente ha salido a los medios de comunicación a manifestarse en contra de algunas posturas del gobierno, a manifestar, por ejemplo, que quiere apropiarse de Aerolíneas Argentinas. No solamente él, sino pasándole la propuesta a todas las provincias como para que el Estado no pierda esa línea de bandera y se hagan cargo las provincias de la misma. Sí.
Pero en rasgos generales, en términos de comunicación, lo que te propone la oposición es hablar de su interna, si es muy interna o es poca interna, ¿no? Pero y eso viene desde el gobierno anterior, ¿no? Claro, y lo que me sorprende es que sucede con los dos, tanto con el PRO Cambiemos como con el Partido Justicialista, en cualquiera de sus vertientes están todos divididos. Y esa oposición desinflada no termina siendo oposición. Claro, y entonces le deja el terreno a un gobierno que... Pero digo, ¿lo favorece? ¿Le da lugar a que se luzcan los méritos? ¿O es simplemente, o sea, bueno, y acá no hay nadie, dale, encará? Claro, la agenda del gobierno es la que acapara todo, y entonces en esa potencia te puede instaurar cosas que directamente para nosotros son como imposibles de discutir, ¿no? Por ejemplo, el tema de las universidades, de la ciencia y técnica, el de discutir el rol del CONICET, cuestiones que parecen impensables de discutir frente a alguien que no le discute al gobierno. El gobierno puede instaurar todos temas que parecieran ser un patrimonio de una Argentina, de un legado de ciencia y técnica. Entonces, por eso digo que el gobierno ha sido exitoso en mostrarse exitoso, pero si lo aplicamos a nuestra situación particular, por ejemplo, el de esta universidad, ya sabemos que el año que viene el presupuesto va a ser menor al de este año. Entonces, la verdad que la narrativa, creo yo, es el principal capital de este gobierno. Sí, la narrativa, sus formas de comunicar, de maquillar cierta información para que pasemos por alto otras. Por ejemplo, pensaba en las internas de los otros que han sido muy relevantes a nivel medios de comunicación masiva, pero la Libertad Avanza también tiene sus internas. No nos olvidemos que el presidente y vicepresidente están peleados a muerte, que no aparecen juntos. Villarruel ha perdido cualquier tipo de comunicación o de poder dentro de su propio partido, está siendo ninguneada y borrada. Se están fortaleciendo las imágenes de Adorni, por ejemplo, de Karina Milei, que ya están lanzando su candidatura al año que viene, a las legislativas del año que viene. Eso por un lado. Y por el otro, que también ha resonado bastante, es el tema de que el gobierno quiere cobrarle a los extranjeros el uso de nuestro sistema de salud y de nuestras universidades, hablando de cuestiones de que se ve que desconoce, pero en realidad no desconoce, es para desviar la atención. Para ser estudiante de una universidad no puede ser cualquier extranjero, tenés que hacer un trámite. Sí, por eso, si uno se basa en lo que es cierto, las medidas que están anunciando son completamente contraproducentes, porque la cantidad de estudiantes extranjeros que habrían las universidades en comparación al total de los nativos es ínfimo. Lo mismo que pasa con la cantidad de extranjeros que se tratan en hospitales públicos. Entonces, ¿por qué vamos a discutir una medida que en el sentido hasta presupuestario es completamente intrascendente? Pero muestra una clara distinción entre nosotros y ellos, que es algo que también el gobierno ha explotado muy muy bien, en esa autorreferencialidad de que son una potencia no solamente política, sino hasta moral. Comentábamos el spot del gobierno del primer año, y la verdad que utiliza el mismo tono que ha caracterizado al de este gobierno, el de casi el de un hincha de fútbol hablando de las virtudes de su equipo, ¿no? A alguien así yo lo voy a fervorizado. Sí. Con las palabras que van, es un discurso fascista. Es el mismo discurso fascista que se escuchaba en Hitler, Mussolini o Franco como portadores únicos de la verdad. Esto de ver a tu antagonista como un nosotros, ellos, y el otro es alguien a quien tengo que eliminar porque es mi enemigo, roza ya lo peligroso, y me sorprende el grado de tolerancia que estamos teniendo a estos discursos. Tampoco es patrimonio exclusivo de esto, el nosotros y ellos, solo recuerdo de gobernantes anteriores con esas palabras, son nosotros o ellos. Entonces tampoco extremar algunas apreciaciones, nada más. A ver, cómo salir de este momento. Yo creo que nunca se ha explotado tanto como en este gobierno ese ellos y nosotros, y desde la teoría política hay un autor, Carl Schmitt, que ha dicho que la caracterización de la política es justamente esa. Y justamente fue un autor que fundamentó el nazismo, y es cierto que en otros momentos se ha utilizado la polarización como elemento aglutinante, pero
siguiendo con... saliendo de la comunicación y ahora metiéndonos en la ciencia política, las características que se muestra tanto de atomización de la sociedad como de las fuerzas políticas, de lo que estamos hablando es de que cada espacio que hay tiene su propia interna. Eso muestra una falta de cohesión política y de llegar a consensos que hace muy difícil la gobernanza, que es un concepto que viene, por ejemplo, no sé, de los 80 para acá. Entonces, Gabriel tiene razón en lo que dice, pero lo que me parece que es un rasgo característico de esta época es que nadie tiene la capacidad de imponer sus reglas, sus consensos, sus valores, sino que lo que tiene es la capacidad de imponer que el otro no lo puede hacer. Entonces, Javier Milei tiene una base concreta, sólida de electorado que ronda el 30 y pico, porque de hecho si uno se pone a pensar en las elecciones, en las abiertas, fue derrotado, pero después en el balotaje las opciones que votaban a Bullrich y a todo el resto del arco político se terminó inclinando por Javier Milei. Pero tiene un núcleo duro, si se quiere, de un 30% o un 30 y pico por ciento, lo cual eso es peligroso, políticamente hablando, en términos de cimientos electorales, y si a eso le agregamos una capa radicalizada en su postura, porque bueno, hablar de un brazo armado, eso sí es inédito en la historia, por lo menos. Hablarlo de esa forma tan abierta, tan tangible, es lo que yo digo, que está rozando este tipo de discursos y promover ese grado de polarización hasta esos extremos de violencia, de negar la existencia del otro directamente, no decir, bueno, nosotros, ellos... Y en algún momento tenemos que llegar al consenso en los sectores políticos habilitados para eso, porque también el presidente en un discurso anterior de la semana pasada negaba la existencia del consenso. Sí, si uno se pone a analizar que el gobierno se caracteriza como un gobierno libertario, pero termina juntándose con todo lo más extremo de la derecha a nivel internacional. Pero bueno, ahí es donde vuelvo al punto de cómo es que el gobierno logra narrarse a sí mismo. Entonces nosotros lo que terminamos hablando es de sus éxitos en la macroeconomía y no en las inconsistencias que tiene. La verdad que ha logrado tener una potencia que hacía rato ningún gobierno llegaba a tener. Y como bueno, esto es un proceso, nos llevamos a este presente por casualidad, frente al deshilachamiento del gobierno anterior que todo el tiempo estaba postergando medidas, esa frase de el viernes empieza la guerra contra la inflación, ¿no? Con lo cual ese tipo de lenguaje también se utilizaba antes. El gobierno, con que logre concretar una medida, logra distraerte con 4 o 5. Entonces ahí reside su fortaleza. Y después hay medidas que hay que reconocer que han sido muy exitosas. El gobierno ha entrado por el blanqueo 23.000 millones de dólares, lo cual está generando lo que se denomina este verano financiero, ¿no? Entonces el sector privado, los bancos han percibido esos 23.000 millones, las empresas también han logrado endeudamientos en dólares, lo cual está dando una sensación de estabilidad macroeconomía, que era algo que se venía reclamando hace mucho, y si se quiere, desde el momento que se puso el cepo, que estamos hablando del final del gobierno de Cristina Kirchner, que Macri lo quitó, lo volvió a poner, Alberto Fernández, pandemia mediante, ¿no? Entonces, hubo grandes turbulencias macroeconómicas, y este gobierno nos está haciendo olvidar de esas turbulencias económicas. Hay que tener cuidado porque todos los gobiernos anteriores, pasado la mitad de su mandato, es donde empezaron a deshilacharse, y bueno, y este gobierno tiene muchos problemas de los gobiernos anteriores. Entonces, esos dólares que han entrado por el blanqueo también se pueden ir. Por ahora no se están yendo por el cepo, pero el cepo se está planteando en sacar. Y ¿se acuerdan? Hace unos meses hablamos sobre la caída de la bolsa de Japón y cómo eso drenó de dólares y generó un vacío de riqueza. Bueno, la Argentina no sufrió grandes consecuencias porque tenía justamente el cepo. Bueno, haciendo un pequeño puente, porque la Argentina no está sola en el mundo, ya el mundo se está ajustando a las expectativas del triunfo de Trump. Y una de las medidas que se descarta
o que se da por hecho, mejor dicho, es que va a subir la tasa de interés en dólares. Trump para atraer dólares hacia el sistema estadounidense, para fortalecer su economía. Bueno, eso va a generar un problema para la Argentina, porque la Argentina no tiene la capacidad de generar dólares. Entonces, mientras tanto que tenemos esta gran entrada de dólares, el mundo va a empezar a sufrir un flujo de dólares hacia Estados Unidos. Veremos, tal vez se mantiene, porque no hay nada más que plantee más incertidumbre que las reglas del capitalismo actual en términos financieros, ¿no? O sea, así como hay una crisis en Japón, hay una estabilidad en la Argentina. Entonces, la verdad que es algo un poco desconcertante. Pero bueno, volviendo al análisis de este primer año, si uno googlea el primer año de Javier Milei, lo único que ves son buenas noticias. Como que la inflación se está desacelerando o ya estaría controlada. Pero por el otro lado se anuncian subidas en los combustibles, en la luz, en el gas. Entonces uno no logra entender, tal vez es materia de la columna del compañero de Economía, de cómo, mientras tanto que se anuncian alzas en todo lo que construye precios, por el otro lado se afirma que la macroeconomía está estable. Entonces yo no lo logro comprender, o lo puedo explicar desde esa proyección que tiene el gobierno de fijar una agenda, y ha logrado fijar la agenda de que han controlado la inflación, a pesar de que se vienen mayores aumentos, o si vemos nuestras paritarias como docentes universitarios o como trabajadores universitarios, no han crecido, con lo cual tampoco ha habido una recomposición salarial, con lo cual no sé cómo puede ser que esté bajando la inflación si nuestras paritarias tampoco. Bueno, entonces ahí entramos en la otra parte de la cara de Milei, que están pasando un montón de cosas que con esa agenda monolítica quedan tapadas. Por ejemplo, el recorte a los jubilados. Eso mismo quería hablar, porque se habla de que se les ha quitado el 100% de los medicamentos, de la cobertura de medicamentos a los afiliados del PAMI, a los jubilados, pero Adorni decía, no es para todos. Es solamente para aquellos que más lo necesiten, se tienen que registrar y tras registrarse van a tener los medicamentos que consideremos que puedan ser. Y hasta ahí es como que te lo maquilla y te dice, bien, me parece bien, porque así entonces no se malgasta dinero. Pero es solamente esa cobertura del 100% para, y ni siquiera del 100% total, para aquellos jubilados que cobren menos de 380.000 pesos. Sí. O sea que si tengo un jubilado que cobra 400.000 pesos, que es una miseria, no le vas a cubrir los medicamentos. Y la excusa ante eso fue, no, pero siempre tienen un familiar que se hace cargo. No creo que ningún jubilado se muera por no acceder a los medicamentos. Estos han sido expresiones que se han escuchado a través de los medios de comunicación. Está todo muy maquillado. La respuesta es que se ha bajado la inflación por inanición. O sea, como no hay demanda, los precios no pueden subir más porque no se vende. Eso, de hecho, es un precepto liberal, ¿sí? Por el otro lado, el gobierno a lo largo de este año se ha juntado con diferentes actores de la economía y les ha pedido que hicieran o dejaran de hacer, con lo cual ahí el libreto liberal se quema. Hay un control. Claro, hay un control. Pero lo que sí es muy liberal, para no decir salvaje, es el de qué pasa con esas partes de las sociedades o personas que no están o se están sumergiendo en la pobreza con estas medidas. Porque si no hay paritarias, entonces no hay una recomposición salarial. Si hay aumentos de la luz, el gas, los servicios, uno le dedica más parte de ese sueldo que no aumenta a costos de vida solamente. A sobrevivir. Claro, entonces lo que sí quedan claro y se está cumpliendo, algo que ya hemos hablado antes y que hemos coincidido con el colega de Economía, es que Argentina va a una latinoamericanización, o sea, se va pareciendo a Chile básicamente. Si vos sos un trabajador de un sector pujante, como una energética, trabajás en una empresa de software y tenés un salario en dólares o equiparable, te va a ir muy bien. Hay actores de la economía como esta plataforma que está instaurada desde México hasta Ushuaia, que ya está sacando Black Fridays todas las semanas, te da cuotas sin interés, se está anunciando pasajes sin cuotas de interés. Entonces se está generando por el otro lado una sensación de consumo
postergado, llamémoslo, de expectativas, ¿no? Porque la economía también tiene esas cuestiones respecto al comportamiento económico, y entonces hay una parte de la sociedad que le está yendo bien. Es decir, si vos tenías un ahorro en dólares y ahora te están mostrando grandes descuentos y la posibilidad de usarlos y que te dé la sensación de que están bien usados y no que los estás usando para resistir la inflación, tenés la sensación de que te está yendo bien. En comparación con, también lo hablamos afuera del aire, de los médicos del Garraham que les han ofrecido 1% de paritaria. Nosotros no sabemos, por ejemplo, las paritarias como trabajadores universitarios cuáles van a ser las del año que viene. Entonces, ¿con qué mundo nos quedamos? ¿Con el de aquel que presta servicios o exportaciones al exterior, o quienes vivimos en pesos y nuestros salarios no están teniendo paritarias que compensen la inflación a pesar de que supuestamente está a la baja? Así que esas son las incertidumbres que plantea este nuevo modelo, que a pesar de cualquier tipo de especulación al principio electoral, el gobierno está logrando avanzar, ya sea en medidas concretas como el RIGI o en las expectativas de que ellos han logrado cumplir con su plan. Del RIGI no se habla tampoco de la cantidad de empresas que al principio agarraron el RIGI y después terminaron marchándose del país. Ya pasó con, por ejemplo, con los que iban a tener la explotación de Vaca Muerta, esta empresa de Malasia, que terminó rescindiendo el contrato porque había inconsistencias. Y eso no solamente pasó con esta empresa, está pasando con varias alrededor de todo el sector del país, ha pasado con algunas hidroeléctricas. Sí, lo que plantea este gobierno es como una especie de puerta giratoria para entrar y salir con dólares. Ya sea que vas a invertir en litio o vas a invertir en carry trade, como se dice. Entonces, la Argentina se vuelve un país en donde vos podés comprar dólares, meterte en la economía, pesos con tus dólares, podés meterte en la economía, hacer ganancias, recuperar esos dólares. Actualmente están con el dólar MEP y esas cuestiones, pero una vez que se saque el cepo, los podrían tener billete, no dólar financiero. Eso es lo que está generando expectativas. Cuando se quite el cepo, se va a lograr que esa especie de puerta giratoria se concrete completamente. Entonces, la Argentina va a gozar de ventajas por esa entrada y salida de capital, sí, pero bueno, el mundo, si hay algo que se demuestra por todo lo que hemos venido hablando y lo que está pasando, está más inestable que nunca, y entonces un triunfo de Donald Trump hace que el mundo se empiece a funcionar bajo las expectativas de lo que va a ser Donald Trump. Entonces, abrir la Argentina completamente tiene sus grandes peligros. Y si nos empezamos a meter también en cuanto a la política exterior de este gobierno, entonces, por un lado, no se entregan medicamentos a los jubilados, pero se compran aviones F-16. Entonces, va más o menos quedando claro cuál va a ser el perfil de la Argentina que se viene. Muy abierta en materia económica y muy alineado a Estados Unidos y a Israel en cuanto a su política exterior, y por eso Milei no le importa mucho el Mercosur. Y hemos perdido aliados internacionales también a lo largo de este gobierno. Sí, o sea, Brasil a lo largo de nuestra historia ha apostado fuertemente a la Argentina. O sea, Brasil tiene su propia receta de querer ser líder regional, y eso lo respeta hasta Estados Unidos, y lo vimos con el caso de Venezuela, que ha quedado diluido completamente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le dio la potestad a Brasil de encargarse de ese tema. ¿Y Brasil qué hizo? Dijo, bueno, no vamos a hacer nada, y ha desaparecido de la agenda actual. Pero Brasil ha confiado mucho en las potencialidades de la Argentina y lo ha entendido como un socio estratégico. Bueno, actualmente está habiendo un divorcio, no es nuevo en la historia argentina, de que la Argentina se enfoca mucho a Estados Unidos, pero Brasil sí le está yendo mejor que la Argentina, y cuando le ha ido mejor ha arrastrado a la Argentina en sus beneficios. Con lo cual está siendo un problema, porque encima también China está reemplazando lo que le compraba a la Argentina comprándoselo a Brasil. Entonces vemos también que a futuro se va a dar esta latinoamericanización de la Argentina, porque ya directamente ni siquiera va a ser las exportaciones del agronegocio, sino que va a ser más primarizado todavía, y por ahí va a ser lo del litio o hidrocarburos,
que bueno, el mundo necesita de eso, pero tal vez características de la Argentina, Brasil hoy lo está tapando o le está haciendo sombra. Así que bueno, habrá que reconvertirse al software, a tener una petrolera, tal vez una energética, y ahí nos va a ir bien. Bien, gracias por la receta. Bueno, ponemos una petrolera. Claro, he tenido una conclusión feliz. Sí. No, pero ¿por qué? Ponemos de cero. Pongamos de cero una petrolera, así que ¿cuánto sale? Bueno, pero tampoco hablamos de ese tema, y es que también quedó como... Salió el anuncio, nadie más lo habló, no se especificó que la CNB iba a habilitar a menores de 13 años, menores que superen los 13 años, a poder participar de todo lo que es el mercado de acciones, bonos, obligaciones invertir negociables. En la bolsa, claro. Invertir en la bolsa. La timba financiera. Bueno, eso es un gran logro cultural, ¿no? Lo de la educación económica, ¿no? Como le han llamado. ¿Pero es tal? Pero bueno, ¿dónde está la educación financiera real? Una cosa es que le demos acceso a cualquiera que de una aplicación. A que lo inviertas y lo pierdas, porque es sumamente riesgoso. Bueno, pero estamos abriendo la puerta de estafas como la quizás me fue el de San Pedro. Sí, los esquemas Ponzi que están floreciendo como la de los pitufos, sí. Bueno... es algo que es por eso un triunfo cultural de pensar que con una jugada magistral puede ser que te salves, y así es como tal vez se salva uno y 99 quedan afuera, porque esas son las reglas. No importa, me salvo yo. Los casinos si no existirían. Sí, te entiendo, pero bueno. Pero a los casinos no puede ingresar un menor de... No, seguro. Todavía. Pero lo que sí ha pasado es que se entiende que con el manejo del dinero se puede generar más dinero. Y eso es un triunfo de los últimos años que se popularizó. O sea, sí, que tiene una cierta base, pero no es tan alegre como decir, bueno, con un peso que te vas a hacer millonario. No, lean a Warren Buffett, por favor, léanlo a Warren. Por eso te digo, es complicado decir que es como la educación financiera, es lo que menos hay. Es lo que hemos menos abierto hay. Puertas, sí. Bueno, pero ¿cuántos coaching ontológicos, financieros están floreciendo? Por eso te digo, cada tanto cae uno, ¿no? ¿Viste? El fin de semana guardaron a una en Córdoba y así, bueno, pero... Por eso, decreto abundancia, ¿no? Claro, si siguen este tipo de información, no sé, en TikTok, en Instagram, en redes, fíjense que estén habilitados por la CNB, que es la Comisión Nacional de Valores, porque son aquellos que están habilitados, que la CNB los revisó, que tienen una normativa específica. Claro. Y de ahí como recomendación, no los busquen en TikTok. No los busquen en TikTok, sí, pero... No, pero sí hay muy buenos que sí están habilitados por la CNB y que te dicen la posta, te dicen, no te vas a hacer rico invirtiendo, son cosas que llevan muchísimo tiempo, esto a largo plazo y no es tan sencillo. Sí, es consecuencia de esta financiarización de la economía, también el florecimiento de las plataformas de juego online, que también tiene su pata en lo que viene a ser la pandemia, ¿no? Todo lo que vos quieras. Se asentó ahí. Sí, y entonces ahora está como explotando y hay una gran oferta, y bueno, habrá que saber diferenciar, pero bueno, está la creencia popularizada de que con un buen manejo de fondos puede ser redituable. Obviamente que eso es un espejismo, yo no lo estoy apoyando, sino lo que estoy diciendo es que parte de este cambio cultural que está galvanizando este gobierno tiene una pata en que un montón de personas creen que haciendo un buen manejo de sus finanzas pueden salir adelante con ese capital. Entonces hay una gran demanda de esas opciones y se está mezclando con otras opciones que no tienen nada que ver con lo financiero, pero sino que el de ser tu mejor versión de vos mismo y comer sano. Y entonces imagínate ser tu propio jefe, levantarte frente a la playa y simplemente desde tu teléfono sin esfuerzo, sin ningún tipo de esfuerzo, y algo instantáneo, que es algo muy del clima de época, y es algo que también este gobierno con su
su agenda estaría respondiendo a este año, en donde ya está prometiendo dolarizar la economía. Se está hablando de la competencia de monedas, de que se van a publicar los precios tanto en pesos como en dólares, y gracias a esta gran entrada de dólares que decíamos al principio, se va a poder pagar en el supermercado con dólar billete. Eso genera expectativas y eso lubrica el sistema económico, que trabaja en gran parte en base a expectativas. Podría hacer cualquier tipo de comentario con respecto a la lubricación del sistema, pero no lo voy a hacer porque simplemente estamos esperando. Vamos a esperar el mensaje de las 21. Sí. Y bueno, como el mensaje va a ser a las 21 y como todavía pasan cosas en el resto del mundo, que también es importante hacer un pequeño viso, mirar un poquito así a lo búho, ¿viste? Una mirada 360 grados de lo que está pasando. Así que eso era lo que me decía Tamara hace un rato, que tendremos un bonus track con el magíster Alberto Martínez. Con él vamos a cerrar el año el 17 de diciembre con este raconto de un repaso nacional e internacional para ver cómo termina la serie 2024 y cómo arrancamos la 2025, porque el mundo lentamente se va yendo. Está gaseoso, sí. No sé en qué decantará. Para serie es un ganchazo para la temporada que viene. Sí, la verdad que sí. Los altos niveles de incertidumbre o de expectativa, depende en qué lugar estés, la verdad que son... Bueno, pues tenemos el tema de la ley marcial en Corea del Sur, que era también un país súper libre y feliz y kawaii. Lo que ha pasado con Siria, la caída del régimen de Siria, y Al-Assad refugiado en Rusia, Rusia que es fuerte aliada a China. Tenemos lo que está sucediendo en Argentina y lo que está sucediendo en Venezuela. La asunción de Trump en enero. Entre un montón de cosas que van pasando. Israel está ocupando una partecita de Siria y está haciendo realidad su sueño del gran Israel. O sea que todo eso son los temas de los que vamos a estar hablando la próxima semana. Por hoy, agradecerle por este pequeño análisis de lo que nos ha dejado este primer año de gestión. Dudas, certezas, sí, nos ha dejado de todo, pero bueno, hay que, a ver, entre nosotros, vos y yo tenemos que seguir laburando todos los días. Y ahí, así nos rinde o no, bueno, ya será otra cuestión. Mientras podamos. Claro, bueno, yo me voy, que se me están escapando los renos. Vaya, por favor. Vaya por Rodolfo. Y bueno, pero es un Santa Claus de esta parte del mundo, ¿viste? No viene tan abrigado. Yo traigo regalos de política internacional. Y no viene tan abrigado, no viene con tantas pieles. Está bien, es más veggie, es más amigable que minimalista. Es casi como una Marcela Klosterboer, ¿viste? De que ella apto vegano y todo. Listo. Bueno, vaya. Si no trajo a Dermicina. Sí, también. Tarea para la casa. La columna de análisis político la realiza nuestro Santa Claus, el magíster Alberto Martínez sí, parece poco serio, pero es cierto, es el magíster Alberto Martínez del Peso. Descontracturado. Descontracturado es una buena forma de decirlo. Y será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.